Owen lo dijo como decía todo a sus 8 años, con absoluta naturalidad, sin dramatismo alguno, como si estuviera comentando el estado del tiempo. Ni siquiera levantó la vista del tazón de cereal. Siguió trazando círculos perezosos con la cuchara, observando cómo la leche giraba en espirales contra los bordes. Me quedé inmóvil, la taza de café suspendida a medio camino de mis labios. ¿Qué? Que llora en el cumpleaños equivocado. Repitió, esta vez más fuerte, como si el lento fuera yo. No en el tuyo, ni en el mío, en el otro. Al otro lado de la mesa, la mano de Nora se detuvo. Simplemente se detuvo. La taza flotando en mi nomacenotanientato, el aire como si alguien hubiera presionado pausa. La luz de la mañana atrapó el vapor que ascendía del café, y durante 3 latidos interminables, nadie se movió. Luego ella sonrió. Esa sonrisa medida y frágil que usan los padres cuando su hijo dice una verdad que jamás debería pronunciarse en voz alta. Cariño, dijo con voz suave como algodón, termina tu cereal. Pero Owen no había terminado. Su mandíbula adoptó esa firmeza obstinada. Mi mandíbula, decía siempre Nora, y cuando se le instalaba, no soltaba. Pero es verdad. Todos los años, el mismo día, te vas y vuelves con los ojos rojos. ¿Crees que no me doy cuenta? Pero sí me doy cuenta. Por fin levantó la mirada, con bigote de leche incluido, y sostuvo los ojos de su madre con esa honestidad brutal que solo poseen los niños. ¿A dónde vas, mamá? La cocina dejó de ser silenciosa. El refrigerador zumbaba demasiado fuerte. El reloj marcaba los segundos como golpes de martillo. Afuera, un perro ladró, y el sonido resultó obsceno. Los dedos de Nora se tensaron alrededor de la taza hasta que sus nudillos se volvieron blancos. No voy a ningún lado, respondió, pero la mentira se quebró en su voz. Owen se encogió de hombros y volvió a su cereal, caso cerrado en su mente. Él ya había dicho lo que tenía que decir. Ahora les tocaba a los adultos lidiar con ello. Miré a mi esposa. 7 años de matrimonio, una casa, un hijo, una vida construida sobre la convicción de que nos conocíamos. Y de pronto, sentado en nuestra cocina amarilla un martes por la mañana, comprendí que quizá había estado viviendo con una desconocida. ¿De qué está hablando?, pregunté con ligereza calculada. Voz de profesor, la misma que utilizo cuando un alumno acusa a otro de copiar. Casual, neutral, concediendo espacio para explicar. Nora dejó por fin la taza sobre la mesa. No me miró. Los niños imaginan cosas. Los niños ven cosas. Corregí. Su mirada se clavó en la mía, afilada como una bofetada. Ah, sí. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como humo. No era qué ven, sino cuánto ven. Y debajo de eso, latiendo como una amenaza. ¿Y tú, Adam? ¿Cuánto ves tú? Owen se deslizó de la silla, ajeno a la grieta que acababa de abrir en el suelo de nuestra cocina. No encuentro mi zapato, anunció, alejándose en calcetines desparejados. ¿Cuánto salió? Nora exhaló. Un suspiro largo y tembloroso que llevaba conteniendo desde que Owen abrió la boca. Está confundido, dijo. ¿Confundido sobre qué? Sobre... Su voz se extinguió. Los dedos tamborileaban contra la taza en un ritmo que sonaba a pánico. ¿Nada? No es nada, nada. La palabra más peligrosa dentro de un matrimonio. Significa no puedo decírtelo o no quiero decírtelo. O por favor, deja de preguntar antes de que tenga que mentir otra vez. Desde la sala llegó la voz de Owen. Ya lo encontré. Nora se puso de pie de inmediato y avanzó hacia él como si fuera un salvavidas. Vuelvo enseguida, dijo, aunque ya se había ido. Me quedé solo en la cocina con el café frío y una frase que no dejaba de resonar en mi cabeza. Mamá llora en el cumpleaños equivocado. Soy profesor de estudios sociales en Milamos en Samo, 7º grado. Se supone que debo ser hábil para detectar patrones,
para tomar fragmentos dispersos de información y convertirlos en algo coherente. Causas y consecuencias. Líneas de tiempo. La forma en que pequeñas decisiones, acumuladas, desencadenan revoluciones. Pero esto no lo había visto, lo que fuera que fuese. Intenté recordar si había notado algo antes. Claro que sí. Las señales siempre existen, simplemente no las miramos. O miramos las equivocadas. Nora viajaba a veces por trabajo, capacitaciones corporativas, talleres de integración, seminarios de liderazgo, volaba unos días, regresaba exhausta, contaba historias sobre clientes difíciles y salas de hotel idénticas entre sí. Normal, incluso aburrido. Pero había otros días. Días en que no viajaba, en que hablaba de recados, reuniones, cosas que resolver. Y volvía distinta, vacía, con los ojos enrojecidos, la voz raspada, moviéndose por la casa como si estuviera bajo el agua. Siempre supuse que era estrés laboral, o el periodo. O simplemente uno de esos días en que el peso de ser adulto resulta insoportable. Nunca pregunté. ¿Por qué no pregunté? Porque preguntar implicaba admitir que lo había notado. Y admitir que lo había notado significaba tener que hacer algo al respecto. ¿Y qué se hace cuando tu esposa vuelve con los ojos llorosos y se niega a decirte por qué? Le das espacio. Te dices que estás siendo respetuoso. Te convences de que las parejas sanas no hurgan. Te cuentas historias. En la otra habitación crujió la mochila de Owen, la voz de Nora, brillante y artificial. ¿Llevas la tarea? Saqué el teléfono y abrí la aplicación del calendario. Retrocedí mes tras mes, buscando un patrón que nunca había seguido conscientemente. Marzo, octubre, junio. No, espera. Seguí desplazándome. Ahí estaba. La misma fecha, cada año. No era un cumpleaños, no era nuestro aniversario. Nada que, en apariencia, tuviera importancia. Pero cada año, ese día, Nora tenía una anotación en su calendario. Una sola palabra, marcada en gris, en lugar de su habitual naranja para trabajo o azul para asuntos personales. Away. No reunión, no conferencia, ni siquiera ocupada. Solo away. El estómago se me desplomó, abrí una de las entradas. Sin detalles, sin ubicación. Solo esa palabra, como una lápida señalando algo muerto. ¿Listo? La voz de Nora me hizo sobresaltarme. Estaba en el umbral, abrigo puesto, llaves en la mano, el rostro cuidadosamente recompuesto. «Sí», respondí, guardando el teléfono en el bolsillo. «Vamos». Owen salió disparado hacia el coche. Nora lo siguió. Yo fui detrás, con la mente girando sin descanso. Away. ¿A dónde? ¿Con quién? Dejé a Owen en la escuela y atravesé el día en piloto automático. Primera hora, causas de la Revolución Americana. Segunda hora, la Convención Constitucional. Tercera hora, período de planificación que pasé mirando la pantalla del ordenador sin corregir un solo trabajo. Volví a abrir el calendario. Conté hacia atrás. La fecha era dentro de 2 días. 2 días para que Nora volviera a irse. Las manos me temblaban cuando escribí su nombre en la barra de búsqueda de nuestra cuenta compartida de tarjeta de crédito. Siempre habíamos manejado las finanzas juntos. Transparencia total, o eso creía. Pero ahora miraba los movimientos con otros ojos. Buscando lo que había pasado por alto, ahí estaba. Cargos de hotel. El mismo hotel, la misma fecha, año tras año. No el elegante hotel del centro donde su empresa solía alojarla durante conferencias. Este estaba al otro lado de la ciudad, cerca de la autopista. El tipo de lugar que se elige cuando no se quiere ser visto. Cada cargo correspondía a una sola noche, una habitación, un consumo discreto del minibar, y se me cortó la respiración. También había cargos de Uber.
hacia una dirección que no reconocía. Y de regreso. Anoté la dirección con manos temblorosas. Sonó el timbre del cuarto. Período. Los estudiantes inundaron los pasillos, ruidosos y vibrantes, y yo permanecí sentado en mi aula sintiendo que me ahogaba. Saqué el teléfono y escribí la dirección en Google Maps. Me llevó a una calle residencial al otro lado de la ciudad, arbolada, silenciosa. Activé la vista de calle y avancé lentamente por la cuadra. Casas bonitas, jardines cuidados, un vecindario de familias. Y entonces la vi. Una casa gris de 2 plantas, con persianas negras y una puerta roja. Cajas de flores en las ventanas. Un columpio en el porche. El tipo de casa al que uno regresa. La visión se me nubló. El pecho me cerró. Tiene otra vida. El pensamiento surgió completo, como si hubiera estado aguardando todo ese tiempo bajo la superficie. Tiene a alguien más. Eso es lo que Owen ve. Eso es lo que quiere decir con el cumpleaños equivocado. No es el suyo. Es el de otra persona, alguien que importa más que nosotros. ¿Señor Bennett? Levanté la vista. Un alumno estaba en la puerta desconcertado. ¿Está bien? Ya sonó el timbre. Parpadeé. El aula se había llenado sin que me diera cuenta. 27 estudiantes, de 7º grado mirándome, esperando. Sí, respondí con la voz lejana. Perdón. Vamos. Vamos a empezar. Di la clase. No tengo idea de lo que dije. Los estudiantes tomaron apuntes. Señalé la pizarra. Alguien hizo una pregunta. La respondí. Y todo el tiempo mi mente permaneció anclada en esa casa de puerta roja y columpio en el porche, en la sonrisa medida de mi esposa esa mañana, y en la palabra escrita en su calendario away. Esa noche, Nora llegó tarde. Perdón, dijo mientras colgaba el abrigo. El tráfico estaba terrible. Besó la cabeza de Owen. Preguntó por la tarea. Empezó a preparar la cena, moviéndose por la cocina con eficiencia automática. La observé desde el umbral. Se veía igual. La misma coleta, la misma blusa de trabajo, la pequeña cicatriz en el pulgar. Recuerdo de aquella vez que se cortó abriendo una botella de vino hacía 3 años. La misma mujer con la que me casé, y sin embargo, no lograba deshacer la sensación de estar frente a alguien a quien nunca había conocido de verdad. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó sin volverse. Bien, mentí. ¿Y a ti? Ocupada. Picó una cebolla con movimientos rápidos y precisos. Tengo que salir el jueves. Reunión temprano. Jueves. La fecha. El corazón me golpeó con fuerza. ¿Dónde? En el centro. El cliente de siempre. Me miró por encima del hombro y sonrió. Estaré de vuelta para la cena. Mentiras. Suaves. Ensayadas. Abrí la boca para confrontarla, para preguntarle por el hotel, por la casa, por el patrón que Owen había visto y que yo, ciego, había ignorado. Pero el miedo me detuvo. Porque, ¿y si preguntaba y me decía la verdad? ¿Y si la verdad era peor que la ignorancia? Así que sonreí. Perfecto. Owen puso la mesa. Nora sirvió pasta. Cenamos como una familia normal. Y durante todo el tiempo yo estuve calculando. Jueves por la mañana. Reunión temprano. Tenía hora de planificación en el Beniasad. Tercer bloque. Podía salir de la escuela. Podía seguirla. Podía averiguar a dónde va mi esposa cuando desaparece. La idea me revolvía el estómago. También me hacía sentir poderoso, como si por fin estuviera haciendo algo en lugar de hundirme en preguntas. Al otro lado de la mesa, Nora enrollaba pasta en el tenedor y, por un instante, nuestras miradas se encontraron. Parecía cansada, triste, culpable, o simplemente estaba viendo lo que ahora esperaba ver. ¿Mamá? La voz de Owen rompió el silencio. ¿Estás bien? Nora parpadeó
y la tristeza se ocultó tras su sonrisa. Claro, cariño. ¿Por qué? Owen se encogió de hombros. Te ves lejos. Nora le revolvió el cabello. Solo estoy pensando en el trabajo. Pero cuando retiró la mano, vi que le temblaba, y supe, con la certeza helada de quien ha estado reprimiendo sospechas demasiado tiempo, que Owen tenía razón. Mi esposa estaba llorando en el cumpleaños equivocado, y en 2 días iba a descubrir por qué. Es una tontería, un detalle casi absurdo, pero se sintió como trabajo de detective. El odómetro marcaba un número. Lo anoté en un papel y lo guardé en la cartera como si fuera un talismán. 2 días después, cuando dijo que salía a hacer unos recados, volví a revisar. El kilometraje había aumentado exactamente lo que suponía el trayecto hasta Pinmo de Cintosator, ese hotel, y de regreso, con unos kilómetros adicionales. Las manos se me quedaron heladas. Esa noche, Nora volvió con bolsas del supermercado y sonrió como si trajera normalidad en cada paquete. Owen la ayudó a guardar las cosas, entusiasmado por el cereal que había comprado. Nora me besó en la mejilla y preguntó por mi día. Sonreí, mentí, y evité mirar sus manos, como si pudiera ver la culpa escrita en su piel. En la cama más tarde, se dio la vuelta, los hombros tensos. Yo permanecí detrás de ella, mirando la oscuridad con el impulso contradictorio de abrazarla y de apartarme, de preguntar, de acusar. En lugar de eso, escuché su respiración y me odié, por contar los segundos entre cada inhalación, como si el ritmo pudiera revelarme sus pensamientos. Día anterior a la fecha, reapareció la maleta. Estaba junto al armario, medio oculta detrás de un cesto de ropa, pequeña, negra, como una sombra. La observé más de lo normal, como si pudiera atravesar la tela y leer la intención que escondía. Owen también la vio. ¿Nos vamos a algún lado?, preguntó esperanzado, porque los niños siempre asocian maletas con aventuras. No, respondió Nora con rapidez excesiva. Es solo para cosas del trabajo. ¿Qué cosas?, insistió Owen, porque tenía 8 años y ninguna paciencia para la vaguedad adulta. La sonrisa de Nora se tensó. Cosas. Owen me miró, el ceño fruncido. Había heredado mi inclinación a perseguir explicaciones. ¿Papá?, preguntó. ¿Por qué mamá está rara mañana? La mano de Nora quedó inmóvil sobre la puerta de la despensa. No estoy rara, dijo, y en su voz apareció un filo que hizo que Owen retrocediera. Al instante, se suavizó. Se agachó a su altura. Perdón, no estoy rara, solo tengo un día complicado mañana, ¿sí? Y tú y papá estarán bien. Owen asintió, pero sus ojos iban de uno a otro, absorbiendo la tensión como una esponja. Esa noche, cuando Nora se quedó dormida, me levanté y fui al despacho. Abrí de nuevo el cajón de su escritorio. El corazón me latía como si estuviera allanando la casa de un desconocido, no el espacio de mi esposa. El sobre seguía allí. Lo saqué. Esta vez no solo miré, escuché. Su teléfono estaba en el dormitorio, pero los mensajes de voz, estaban guardados como archivos de audio en una pequeña memoria USB dentro del sobre. La sostuve entre los dedos. Era ligera. Podía contener 1000 secretos. Me senté frente al ordenador y la conecté. Se abrió una carpeta. Los archivos estaban etiquetados con fechas y horas. Algunos tenían años, otros eran recientes, había decenas. Las marcas de tiempo se concentraban alrededor de esa fecha, y otras que no reconocía. Me detuve sobre uno. El dedo me temblaba sobre el ratón. Era una línea que no sabía cómo descruzar. Una vez que escuchas la voz de alguien suplicando en el buzón de tu esposa, no puedes desoírla. No puedes regresar a la ignorancia. Pero ya no era la persona que quería ser. Ya había reunido recibos.
Ya había comprobado kilometraje. Ya había dejado que la sospecha se pudriera en mi pecho, en lugar de formular una pregunta como un adulto. Así que hice doble clic. Una voz llenó los altavoces, metálica, ligeramente distorsionada por la grabación. Una voz de mujer. No un hombre, no un amante, una mujer. Mayor que Nora, pero no anciana. Una voz con ese brillo forzado que usan quienes intentan no sonar desesperados. Nora, dijo la voz. Soy mamá, soy yo. Sé que no quieres saber de mí, pero se me cortó la respiración. Mamá. La voz continuó. De fondo se oía un murmullo de tráfico o tal vez un televisor. Lo siento por todo. Estoy intentando cambiar. He estado intentando. No sé cómo hacer que me creas, pero... Por favor, se acerca tu cumpleaños. Solo quiero oír tu voz. El archivo terminó con un clic. Me quedé inmóvil, la mano sobre el ratón como si perteneciera a otro. Abrí otro archivo. La misma voz, meses después. Más cansada. Nora, soy mamá otra vez. Lo sé que no vas a contestar. No te culpo. Solo. Necesito que sepas que pienso en ti todos los días. Sueño contigo. No te pido que vuelvas, no. Solo te pido... ¿Me dejarías disculparme? ¿Me dejarías decirlo en voz alta? Otro clic, otro archivo. Nora, por favor. No estoy bien, no quiero asustarte, solo... Estoy en el hospital. No es nada. Grave, dijeron. Pero... Estoy sola. Pensé que quizá querrías saberlo. El estómago se me revolvió. La historia que había construido en mi cabeza, el amante, la traición, se derrumbó como un decorado de cartón. Lo que quedó en pie era peor porque era real. Nora tenía una madre de la que estaba distanciada. Una madre que llamaba y llamaba y llamaba, dejando mensajes que Nora jamás devolvía. Los recibos. El hotel. La fecha en la que desaparecía, otra historia empezó a tomar forma, y tenía colmillos. Dejé de escuchar. Las manos me sudaban. El despacho se sentía demasiado pequeño. Guardé la memoria USB en el sobre. Deslicé el sobre en el cajón. Lo cerré con cuidado, como si la delicadeza pudiera restaurar el mundo. Volví a la cama y me tendí junto a Nora, escuchando su respiración. La oscuridad se giró hacia mí, medio dormida, y su mano encontró mi brazo. Sus dedos se cerraron allí, cálidos y familiares, como si confiara en mí sin reservas. Miré el techo y sentí que algo se abría dentro de mí. No era sospecha. Era el peso de un dolor que ella había llevado sola, y la culpa, inmediata y punzante, por lo que había supuesto. La fecha era mañana. Lo que Nora hacía ese día no era lo que yo había temido, era algo que había estado haciendo, sola. La mañana llegó con la banda sonora habitual. Los pasos de Owen bajando las escaleras, el siseo de la tostadora, el informe del clima murmurando de fondo. Todo parecía irreal, como un escenario montado alrededor de algo que nadie decía. Nora se movía por la cocina con su eficiencia habitual, preparando el almuerzo de Owen, revisando el teléfono, alisando la blusa. Se veía igual. Esa era la crueldad. El dolor no siempre cambia el rostro. Solo transforma la forma en que habitas tu vida. Owen la observaba con atención, masticando despacio. No repitió la frase, pero permanecía suspendida entre nosotros. Cuando llegó la hora de salir, Nora besó la frente de Owen más tiempo de lo normal. Luego me besó a mí. Sus labios estaban fríos. «Llegaré tarde», dijo en voz baja, sin sostener del todo mi mirada. La garganta se me cerró. «¿A dónde vas?» Era la primera vez que formulaba la pregunta directamente, y sonó más áspera de lo que pretendía. Nora se quedó inmóvil. Tenía la mano sobre las llaves del coche. Me miró como si estuviera decidiendo si mentir.
Hacer una cosa, respondió. Una mentira, sí. Pero no del tipo que yo había imaginado. Una mentira nacida del miedo, no de la traición. Owen se colgó la mochila al hombro. No llores, mamá, dijo con su naturalidad habitual. Solo no llores. Los ojos de Nora se humedecieron al instante. Parpadeó rápido. Lo intentaré, susurró, y salió por la puerta. Conduje a Owen a la escuela con las manos aferradas al volante, los nudillos tensos. Él parloteaba sobre el entrenamiento de fútbol como si nada estuviera pasando, pero no dejaba de mirarme de reojo. ¿Estás bien, papá?, preguntó en un semáforo. Estoy bien, respondí por reflejo, y luego me obligué a ser honesto de una forma que los adultos rara vez lo somos con los niños. Estoy pensando. ¿En mamá?, dijo. Sí, admití. Owen asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía. Ella está triste muchas veces, dijo. No como cuando está enojada, es como si estuviera en otro sitio. El semáforo se puso en verde. Seguí conduciendo, tragándome el nudo que me cerraba la garganta. En la escuela, después de dejar a Owen, me quedé dentro del coche un minuto entero antes de entrar. Podía fingir que no sabía lo que sabía. Podía seguir concediéndole a Nora la privacidad que ella, evidentemente, creía necesitar. O podía dejar de ser un cobarde. Para el almuerzo, la decisión ya se había tomado sola. Pedí un día personal. Le dije a mi directora que tenía un asunto familiar. Ella no hizo preguntas. Los docentes reconocemos el tono de alguien que está tratando de no desmoronarse. Y entonces conduje hacia el hotel. No hubo dramatismo. No hubo cine. Solo yo, en mi Muñatosensa viejo Honda, con las manos apretadas en el volante, el corazón acelerado, persiguiendo el secreto de mi esposa. A plena luz del día. El estacionamiento del hotel estaba a medias. Familias con maletas. Un viajero de negocios hablando por teléfono. Un camión de reparto. El coche de Nora estaba allí. Aparqué a unos espacios de distancia y me quedé mirando. La entrada como un idiota en una mala película. 10 minutos. 15. Me sudaban las palmas. La cabeza me daba vueltas. No dejaba de ver el mensaje de voz en mi mente. Soy mamá. ¿Qué había pasado entre Nora y su madre? ¿Qué herida podía ser tan profunda como para que Nora prefiriera desaparecer antes que pronunciar su nombre? Pensé en los sobresaltos mínimos de Nora cuando Owen preguntaba por los abuelos. En su sonrisa tensa. En sus cambios de tema demasiado rápidos. Yo había dejado pasar esos momentos sin insistir, porque una parte de mí creía que amar era no exigir el dolor del otro. Pero amar, también, es no dejar a alguien solo con él. A los 20 minutos salí del coche. Dentro, el vestíbulo. Olía a café y a limpiador industrial. Había una planta falsa en una esquina. Sobre la chimenea, un televisor transmitía noticias sin sonido. La recepcionista levantó la vista y sonrió como sonríen los empleados de hotel. Educada, distante, entrenada. «Hola», dije con la voz demasiado alta. «Estoy buscando a mi esposa». La sonrisa de la recepcionista no cambió. «¿Tiene el número de habitación?» «No». «Claro que no». Nora nunca me había dicho que tuviera una habitación. Siquiera. Yo tragué saliva. Solo necesito dejarle algo. Se llama Nora, Bennett. La recepcionista tecleó. El clic de las teclas sonó áspero. Lo siento, dijo. Pero no puedo dar información sobre huéspedes. No estoy pidiendo... Empecé y me detuve. Porque ¿qué estaba haciendo? Esto no era una infidelidad. Era duelo. No necesitaba irrumpir. Necesitaba estar presente sin emboscarla. Lo entiendo, dije imponiéndome calma. Podría decirle que... Adam. ¿Está aquí? Su esposo. La recepcionista vaciló un instante. Luego asintió.
Puedo llamar a la habitación y avisarle. Se me encogió el estómago. Así que sí había una habitación. Los recibos no eran una sospecha, eran una puerta. Ella tomó el teléfono, marcó, habló en voz baja. Yo no oí la respuesta. Luego colgó. Dijo que bajará en unos minutos. El pecho se me cerró con tanta fuerza que dolía. Me senté en una silla del vestíbulo, demasiado rígida, y me quedé mirando el patrón de la alfombra. El pie me temblaba, incontrolable. Unos minutos después, las puertas del ascensor se abrieron. Nora salió. Sostenía el teléfono en una mano y un neceser pequeño en la otra. El cabello estaba un poco revuelto, no recogido en ese moño corporativo impecable. Tenía los ojos rojos. Parecía alguien atrapado en medio de algo íntimo. Cuando me vio, se detuvo tan de golpe que el neceser osciló en el aire. Durante un instante, nos miramos a través del vestíbulo, rodeados de desconocidos que entraban y salían, viviendo su normalidad. Entonces el rostro de Nora cambió. Sorpresa, miedo, algo parecido a ira. Y, debajo, una vergüenza antigua, profunda. ¿Qué haces aquí?, susurró al llegar a mí. Me puse de pie. Las piernas me fallaban. Yo necesitaba hablar contigo. Su mandíbula se tensó. ¿Aquí? No sabía dónde más. Me quedé callado. La verdad era fea. La había seguido. La había vigilado. Había convertido su dolor en un enigma que yo me creía con derecho a resolver. La mirada de Nora saltó hacia la recepcionista, hacia la gente alrededor. Bajó aún más la voz. «Aquí no», dijo. «Ven». Me condujo por una puerta lateral hacia el estacionamiento. El aire frío me golpeó la cara como una bofetada. El cielo era de un gris plano, con amenaza de invierno. Nos detuvimos entre nuestros coches, con el mundo abierto y expuesto alrededor. Nora se cruzó de brazos, como si así pudiera sostenerse. «¿Me seguiste?», no mentí. Sí, un destello de dolor le atravesó el rostro, cortante. ¿Por qué? La garganta me ardía, porque yo pensé que... Empecé, y me detuve, porque decir pensé que me engañabas era apuñalarla con mi propia inseguridad. Los ojos de Nora se entornaron. ¿Qué pensaste, Adam? Tragué saliva. Encontré los recibos. Su cara se quedó inmóvil. ¿Revisaste mis cosas? Sí, admití. Y encontré los mensajes de voz. Entonces sus ojos se abrieron como si hubiera pronunciado algo sagrado. Se le cortó la respiración. Apartó la cara, mirando el letrero del hotel como si pudiera escapar dentro de esas letras. «¿Los escuchaste?», dijo, con una fragilidad quebradiza. «Sí», respondí. Y la palabra se me rompió en la voz, y la oí decir: «Soy mamá». Los hombros de Nora se dieron apenas, como si el secreto la hubiera estado aplastando, y al ser nombrado, cambiara de lugar. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, con una voz tan baja que tuve que inclinarme, murmuró: «No quería que lo supieras». «¿Por qué?», pregunté, y la palabra me salió cruda. No era reproche, era súplica. ¿Por qué cargar con eso sola? Nora soltó una risa corta, áspera, sin humor. «Porque es humillante», dijo. «Porque me hace sentir como si tuviera 8 años otra vez». «¿Por qué?». Le tembló la voz. Se presionó los dedos contra la frente, como si así pudiera contener el dolor. «Porque se supone que soy la persona que enseña a otros comunicación e inteligencia emocional. Y ni siquiera puedo decir el nombre de mi madre sin ganas de vomitar». El ruido del estacionamiento se volvió lejano. Pasaban coches en la carretera, indiferentes. Di un paso hacia ella. «Nora», dije con suavidad. «¿Qué pasó?». Se le llenaron los ojos al instante. Parpadeó con fuerza, furiosa con sus propias lágrimas. «¿De verdad no lo sabías?», dijo. Y no fue una pregunta.
Fue una acusación contra el destino, contra esa manera absurda de vivir con alguien, y aún así, perder continentes enteros de su historia. Sabía que estabas distanciada, dije, porque era lo único que tenía. No sabía esto. Le temblaron los labios. Ella murió aquí, susurró. El aire se hizo delgado. ¿Ella qué? La voz de Nora se volvió todavía más pequeña. Mi mamá. Murió en este hotel, la miré, y mi cerebro no lograba encajar la frase en la realidad. ¿Cómo? Los ojos de Nora se movieron alrededor, como si el mundo pudiera escucharnos. Luego se obligó a mirarme. Estaba sola, dijo. Vivía pasando de lugares como este. No tenía un hogar estable. No quería que nadie lo supiera. Era orgullosa, incluso cuando ya no le quedaba nada de lo que enorgullecerse. Se me cerró el pecho. Nora me llamó, continuó, y las palabras empezaron a salir más rápido, como si se rompiera una represa. Me llamó, y me llamó, y me llamó. Yo no contesté. Me dije que era autoprotección. Me dije que no me merecía. Me dije que ya había terminado con todo eso. Y un día apareció un policía en mi oficina. Preguntó si yo era Nora no sé qué. Dijo que habían encontrado mi número en su cartera. Y Nora aspiró con un estremecimiento. Y ya estaba muerta. Murió aquí, sola, y yo no estuve. Y no había hablado con ella en años. El mundo se inclinó. El hotel detrás de nosotros se volvió siniestro, no por una traición imaginada, sino por una tragedia real, común, devastadora. Vi los recibos dentro del sobre, el cargo anual de una habitación. «¿Vienes aquí?», dije despacio, sintiendo cómo las piezas encajaban con una inevitabilidad nauseabunda. Todos los años. En su cumpleaños. Nora se estremeció como si la hubiera abofeteado. «Sí», susurró. «Vengo y me siento en la habitación donde dijeron que murió. No sé por qué, lo odio. Es como castigo. Como si me obligo a estar aquí, entonces estoy pagando por lo que no hice». «Y los mensajes», dije con la voz espesa. «¿Los escuchas?» Nora cerró los ojos con fuerza. «Sí, ¿por qué guardarlos?», pregunté sin juicio, solo con asombro ante la forma que puede tomar el dolor. La voz se le quebró. «Porque es lo único que tengo», dijo. «Porque aunque la odiara, aunque me hiriera, aunque jurara que ya había terminado, esos mensajes son prueba de que lo intentó, prueba de que me quiso, prueba de que le importé a su manera rota. Y si los borro, es como elegirlo otra vez, como rechazarla de nuevo, incluso después de muerta». Las lágrimas le rodaron por las mejillas, silenciosas. Se las limpió con rabia con el dorso de la mano. Yo me quedé allí, entumecido de vergüenza. Vergüenza por lo que imaginé. Vergüenza por haberla vigilado. Vergüenza por cada vez que Nora tragó su dolor, y yo lo permití, porque era más fácil. Debiste decírmelo. Alcancé a decir al fin, y mi voz salió áspera, no como reproche, sino como herida. Nora soltó otra risa, amarga. Y decir, ¿qué? «Hola, amor. Mi mamá murió sola en un hotel porque yo no le contesté las llamadas, y ahora cada año vengo a sentarme en la habitación y escucho cómo me suplica. No es precisamente conversación de cena. Soy tu esposo», dije, y las palabras me salieron más desesperadas de lo que quise. «Se supone que yo soy la persona a la que puedes contárselo». Nora me miró de verdad entonces, y algo en su rostro se aflojó, no porque estuviera resuelto, sino porque estaba demasiado cansada para seguir sosteniendo el muro. «No quería que me vieras así», susurró. «No quería que supieras lo feo que es aquí dentro, lo feo que se pone mi cabeza. Como a veces pienso que quizá me lo merecía, o que se lo merecía ella, o que tal vez soy como ella, y solo es cuestión de tiempo». Un sollozo se le atoró en la garganta. Se lo tragó como se había tragado tantos.
Di un paso más y extendí la mano hacia las suyas. Dudó y luego me dejó tomárselas. Tenía los dedos fríos. Yo pensé que te estabas yendo, confesé, y la confesión quemó. Pensé que había otra persona, que tenías a alguien más. Nora me miró, atónita. «Adam», susurró, horrorizada. «No, ya lo sé». Me apresuré y las lágrimas subieron, inesperadas, calientes. «Lo sé. Perdón. Perdón por inventarme esa historia. Perdón por no preguntarte. Perdón por escuchar. Perdón por...» Nora apretó mis manos. «¿Pensaste que te engañaba?», dijo en voz baja, y no había ira en ella, solo tristeza. Asentí. La vergüenza era física. Cerró los ojos un largo instante. Cuando los abrió, estaban húmedos y exhaustos. «Supongo que me gané la sospecha», murmuró. «No», dije con fiereza. «No, eso no...» «Lo es», dijo ella, interrumpiéndome con suavidad. «Te he mentido, no sobre eso, pero sí sobre a dónde voy, sobre por qué me ausento, sobre por qué regreso vacía. He estado borrándome dentro de mi propio matrimonio, y tú me lo has permitido». Sus palabras me golpearon porque eran ciertas. Yo se lo había permitido, porque era más fácil que enfrentar un dolor que no trae soluciones limpias. «No sabía cómo ayudarte», susurré. La garganta de Nora se movió, como si tragara algo áspero. «Yo tampoco», dijo, así que hice lo único que sé hacer. Lo controlé. Lo convertí en un ritual, un lugar, una fecha, algo que pudiera encerrar. «Y Owen se dio cuenta», dije pensando en su tazón de cereal. «Dijo que lloras en el cumpleaños equivocado». El rostro de Nora se deshizo. «Dios mío», susurró. «Él lo sabe. No conoce los detalles», me apresuré. «Pero sabe que estás triste. Los niños lo sienten». Nora se llevó la mano libre a la boca, temblando. «No quería que él cargara con esto», dijo. «No quería que me viera rota». «Ya te ve humana», respondí, y mis propias lágrimas se derramaron, humillantes y necesarias. «Y te ama de todos modos». Nos quedamos allí, en el frío, tomados de la mano como dos desconocidos firmando una tregua. Por fin, Nora inhaló con un temblor. «No puedo hacer esto», susurró, mirando hacia el hotel. «No puedo volver a entrar ahí contigo mirándome. No he venido a mirar», dije. «He venido a...» Tragué saliva. «A dejar de permitir que lo hagas sola. Si me dejas». Nora me miró como si no supiera si hablaba en serio. Como si no supiera si podía confiar en que no convertiría su dolor en un rompecabezas para resolver, o un defecto para juzgar. Después asintió una sola vez. Pequeña, temblorosa. «Está bien», susurró. No regresamos al hotel. Nora condujo a casa y yo fui detrás, y durante todo el trayecto, mi mente repetía la voz del mensaje. «Por favor, contesta, en casa». Todo se veía igual que esa mañana. Las zapatillas de Owen junto a la puerta, una construcción de Lego a medio hacer sobre la mesa de centro. Vida normal, intacta. Se sentía injusto, como si el duelo tuviera que dejar marcas de quemadura. Nora se quitó el abrigo y se quedó de pie en la entrada, de pronto sin saber qué hacer con las manos. «Tengo que recoger a Owen en 1 hora», dije, porque la logística era mi idioma por defecto. «¿Quieres hablar antes o después?» Nora se dejó caer en el sofá como si los huesos hubieran estado sosteniéndola y al fin se rindieran. «Después», susurró. «No. No quiero desmoronarme delante de él». «Todavía no», asentí. «De acuerdo. Preparé té, porque hacer algo se parecía a estar haciendo algo». Le llevé una taza. Ella la rodeó con ambas manos, pero no bebió. Por primera vez en años, nos sentamos en el sofá en un silencio que no era cómodo,
pero tampoco era evasión. Era el silencio de dos personas al borde de algo profundo, decidiendo si saltan. Cuando llegó la hora de ir por Owen, Nora me sorprendió. «Voy contigo», dijo. Dudé. «¿Estás segura?» La mandíbula se le tensó. «Si me quedo aquí, me voy a hundir», dijo. «Si me muevo, quizá pueda respirar», así que fuimos juntos. Owen subió al asiento trasero con las mejillas rosadas de haber corrido afuera. «Hola», saludó. Luego miró el rostro de Nora. Su sonrisa se apagó. «¿Lloraste?» A Nora se le cortó el aliento. Giró un poco en el asiento para mirarlo. «Un poco», admitió. Owen frunció el ceño, pensando con esa intensidad de los niños cuando el mundo no encaja en las historias simples que prefieren. «¿Estás triste por el otro cumpleaños?», preguntó con cuidado. Los ojos de Nora se llenaron al instante. Me miró y vi el pánico titilar. «¿Qué digo?». Le sostuve la mirada y asentí apenas como diciendo, «Di la verdad que puedas decir». Nora tragó saliva. «Estoy triste por alguien a quien extraño», dijo en voz baja. Los ojos de Owen se agrandaron. «¿Quién?». La voz de Nora tembló. «Mi mamá». Owen se quedó muy quieto. «Tú tienes una mamá», dijo. No como pregunta, sino como descubrimiento. «Tenía», susurró Nora. El rostro de Owen se arrugó de una empatía que me sorprendió. No preguntó, porque Nora nunca hablaba de ella. No preguntó dónde estaba ahora. Solo se inclinó hacia adelante hasta donde el cinturón se lo permitió, y estiró la mano para tocarle el hombro. «Lo siento», dijo, solemne. Nora cubrió su manita con la suya, y sus lágrimas se derramaron en silencio. «Gracias», susurró. El camino de vuelta fue silencioso, pero era otro tipo de silencio. Era compartido. Esa noche, cuando Owen ya dormía, Nora y yo nos sentamos a la mesa de la cocina donde todo había empezado. Los ensayos seguían allí, intactos. Mi bolígrafo rojo descansaba a un lado como una reliquia de otra vida. Ahora Nora tenía el sobre frente a ella. Lo había sacado ella misma. No sabía que yo lo había encontrado. Ahora lo sabía, y en vez de esconderlo, lo puso entre nosotros como si fuera una tercera presencia que se sentaba a la conversación. «Estoy enojada contigo», dijo en voz baja. Asentí, con la garganta cerrada. «Con razón». «¿Revisaste mis cosas?», dijo. No alzó la voz. Sonaba más firme de lo que yo esperaba. La escuchaste a ella. Escuchaste la peor parte de mí. «Sí», dije. «Y lo siento. No tengo una defensa que no suene patética». Los dedos de Nora golpearon suavemente el sobre. «¿Qué pensaste?», preguntó, y en la pregunta había dolor. «¿Qué historia te inventaste?». Tragué saliva. La vergüenza me inundó. «Pensé que veías a alguien», admití. «Alguien de antes. Pensé que tenías una vida de la que yo no formaba parte». El rostro de Nora se tensó, pero no me atacó. Parecía agotada, más que nada. «Y no me preguntaste», dijo, y no era acusación, era duelo. «No», respondí, porque tenía miedo de la respuesta. «Y yo no te lo conté», dijo ella, «porque me daba vergüenza la mía. Nos quedamos con eso, con la simetría de nuestros fracasos». Nora bajó la mirada a sus manos. «Mi mamá no era segura», dijo por fin. «No cuando yo era niña. Me amaba, supongo. Pero era volátil. Había días en que era brillante y divertida y me hacía sentir el centro del universo. Y había días en que se perdía entre el alcohol y la rabia, y yo tenía que ser la adulta». Se me contrajo el estómago. Yo había imaginado a la madre de Nora como una ausencia difusa, no como una cicatriz viva. «Me fui a los 18», continuó Nora. «Cambié mi número. Me dije que era supervivencia. Lo era. Pero también era venganza, quizá,
Quería que sintiera lo que era ser abandonada. La voz le tembló. Respiró hondo. Siguió llamando con los años, a veces borracha, a veces sobria, a veces pidiendo perdón, a veces echándome la culpa. Dejé de contestar porque cada vez que lo hacía, me arrastraba de vuelta, y luego empezó a dejar mensajes como los que escuchaste, los que sonaban casi normales, casi tiernos. A Nora se le humedecieron los ojos, y eso lo empeoró, porque ya no sabía que era verdad. Estaba cambiando, me estaba manipulando. ¿Yo era cruel por ignorarla? ¿O estaba siendo inteligente? Extendí la mano por encima de la mesa y cubrí la suya con la mía. No la apartó. No te lo conté porque no quería envenenarte contra ella, y no quería que me dijeras, Nas, que debía perdonarla, dijo Nora. Y no quería que me miraras y pensaras, por eso ella es así. ¿Así cómo? Pregunté despacio. Nora rió, un sonido pequeño y roto. Controlada, dijo. Competente. Siempre encima de todo. Porque si no lo estoy, me aterra convertirme en ella. Las palabras cayeron pesadas, y cuando murió, susurró Nora. Sentí alivio. Y luego sentí horror por haber sentido alivio. Y después sentí tristeza, porque seguía siendo mi mamá y porque nunca le di la oportunidad de decírmelo en la cara. Nunca me di la oportunidad de decirle nada a la suya. Abrió el sobre y sacó la memoria USB. La sostuvo como una confesión. Cada año, en su cumpleaños, voy a ese hotel porque es el único lugar donde sé ponerlo, dijo. Me siento allí y escucho sus mensajes como si estuviera excavando algo. Como si los escucho suficientes veces, voy a encontrar el instante exacto en el que debí contestar. El punto donde pude haber cambiado el final. Me ardía la garganta. Nora, susurré. Ella me miró con los ojos mojados. No quería arrastrarte a esto, dijo. No quería que pensaras menos de mí. Negué con la cabeza, y las lágrimas se me escaparon. Pienso más de ti, dije con la voz quebrada. No porque seas fuerte, sino porque has estado sobreviviendo. Y porque estoy aquí, dándome cuenta de que antes he estado tan ocupado con mis propios miedos que no vi los tuyos. Nora me miró como si no supiera qué hacer con la bondad. Yo también necesito decir algo, añadí obligándome. No puedo seguir con esto de no hablar y luego inventarme historias. Esa parte, asustada de mí, se vuelve peligrosa. Me vuelve intruso. Me hace acusarte en mi cabeza. No quiero ser esa persona. Nora asintió lentamente. Yo no quiero ser la persona que miente por omisión, dijo. No quiero que Owen sienta fantasmas en esta casa. Nos quedamos allí, con las manos tocándose, respirando. Por fin, Nora dijo, mañana. Parpadeé. ¿Mañana? ¿Nora? Tragó saliva. Mañana iba a volver. Iba a repetir la habitación. Iba a escuchar otra vez, como siempre. Observé su rostro, buscando la verdad debajo del hábito. ¿Todavía quieres? Los hombros de Nora subieron y bajaron con una exhalación temblorosa. No lo sé, admitió. Una parte de mí siente que, si no voy, la estoy dejando impune. Y otra parte siente que a quien sigo castigando es a mí. Apreté su mano. ¿Y sí? Dije con cuidado. ¿Hacemos algo distinto? No el hotel, no el ritual. Los ojos de Nora se clavaron en los míos. ¿Cómo que? Vacilé. Y luego lo dije. ¿Y si vamos a su tumba? A Nora se le cortó la respiración. Los ojos se le abrieron, con un miedo tan inmediato que casi era físico. Nunca he ido, susurró. Sentí que el corazón se me abría por dentro. Nunca. Nora negó avergonzada. No podía, dijo.
No sabía si tenía derecho, y no quería pararme ahí y sentir nada. Tomé su otra mano también, sosteniéndole ambas. «¿Podemos ir?», dije, «juntos, si quieres. No para arreglarlo, solo para que no estés sola con esto». Le tembló la barbilla. Bajó la mirada hacia nuestras manos. Y luego volvió a mirarme. «Está bien», susurró, como si la palabra le costara todo. A la mañana siguiente, Owen comió su cereal despacio, observándonos como si fuéramos un rompecabezas que quería resolver. «¿Vamos a algún lado?», preguntó cuando vio a Nora ponerse el abrigo. Nora cruzó una mirada conmigo. Después se agachó hasta quedar a su altura como el día anterior. «Sí», dijo con suavidad. «Vamos a visitar a alguien». «¿A quién?», preguntó Owen. La voz de Nora vaciló, pero ella la sostuvo firme. «A mi mamá». Los ojos de Owen se agrandaron de nuevo. Me miró a mí como si yo fuera a traducirlo. Yo solo asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. «¿Está viva?», preguntó con cuidado. El rostro de Nora se ablandó con una tristeza tan pura que me dolió. «No», susurró. «Murió». Owen abrió la boca y la cerró. Parpadeó con fuerza, como si intentara comprender algo demasiado grande para su cuerpo. Pequeño. «¿Puedo ir?», preguntó. Nora dudó. Vi el debate en sus ojos. Protegerlo, incluirlo, esconder el dolor, enseñarle la verdad. Owen extendió la mano y tomó la de ella. «Quiero ir», dijo, «para que no llores sola». El rostro de Nora se deshizo. Lo abrazó de golpe, con una fuerza feroz, apretando la mejilla contra su cabello. Owen devolvió el abrazo, con sus brazos pequeños aferrándose. «Está bien», susurró Nora contra su pelo. «Está bien». Condujimos fuera de la ciudad hacia un cementerio que ninguno de los dos había visitado antes. Era un lugar silencioso, con hileras de lápidas alineadas como dientes en la tierra. Los árboles de invierno estaban desnudos, las ramas extendidas como manos suplicantes. Nora sostenía la mano de Owen a un lado y la mía al otro. Su agarre era firme, como si pudiera desvanecerse si soltaba. Encontramos la tumba después de preguntar, en la pequeña oficina. El nombre de la madre de Nora estaba grabado en el granito. Las fechas debajo parecían demasiado definitivas. No había fotografía, no había epitafio, solo nombre, nacimiento, muerte. Nora se detuvo a unos pasos y se quedó mirando. No lloró al principio. Solo permaneció allí, respirando superficialmente, como si su cuerpo no supiera cómo existir en ese instante. «No sé qué decir», susurró. «No tienes que decir nada», respondí con suavidad. Owen alzó la vista hacia la lápida. «Hola», dijo, como si saludara a alguien en la puerta. «Soy Owen». Nora emitió un sonido a medio camino entre una risa y un sollozo. «Soy tu nieto», continuó Owen, tropezando con la palabra como si fuera nueva. «Mamá dice que tú eres su mamá, así que eso significa que tú eres... bueno». Nora cayó de rodillas de pronto, como si las piernas ya no la sostuvieran. Apoyó las yemas de los dedos en la piedra fría. «Te odié», susurró, y la honestidad golpeó como un puñetazo. «Te odié tanto». Se me tensó el pecho. Los ojos de Owen se abrieron, pero no se apartó. Escuchó, solemne. «También te amé», continuó Nora con la voz temblorosa. «Y no sé cómo sostener esas dos cosas sin romperme». Sus hombros empezaron a sacudirse. Luego llegaron las lágrimas. Primero contenidas, después más intensas, como una tormenta a la que por fin se le permite caer. Me arrodillé a su lado y apoyé una mano en su espalda. Owen hizo lo mismo, imitándome, y dio pequeñas palmadas torpes en el hombro de su madre. Nora lloró hasta que la respiración se le volvió entrecortada. No se disculpó. No intentó tragarse el llanto.
Se dejó ver. Cuando el llanto amainó, sacó el sobre del bolsillo del abrigo. Lo sostuvo como si pesara. Escuché sus mensajes durante años. Susurró, como si fuera penitencia. Me miró, con los ojos enrojecidos. No quiero hacerlo más. No quiero vivir en esa habitación de hotel cada año. Asentí con la garganta cerrada. Entonces no lo hagas, susurré. Nora volvió la mirada a la piedra. Lo siento, dijo, y la voz se le quebró. Siento no haber contestado. Siento no haber podido. Siento que muriera sola. Tomó aire con dificultad, y siento haberme dejado morir sola con eso. Owen se apoyó contra su costado. Estamos aquí, dijo simplemente, como si eso resolviera algo. Nora lo rodeó con el brazo y lo apretó contra sí. Nos quedamos allí largo rato, sin fingir cierres perfectos, sin prometer lo que no sabíamos cumplir, solo presentes, en el frío, con un dolor que por fin tenía aire. Al volver hacia el coche, Nora se giró una vez para mirar la tumba. Tenía el rostro aún húmedo, pero algo en su postura había cambiado. No estaba curada, no estaba completa, pero estaba menos contraída. En el coche, Owen se quedó dormido en 10 minutos, la cabeza apoyada contra la ventanilla. Nora miraba la carretera. No sé qué pasa ahora, dijo en voz baja. Hablamos, respondí. Hablamos de verdad. No una vez, no durante una semana, como una práctica. Nora asintió lentamente. Necesitaré límites, dijo. No puedo dejar que el pasado lo invada todo. Y yo necesitaré honestidad, respondí con suavidad pero firmeza, incluso cuando sea incómoda. Nora me miró. Tenía los ojos cansados, pero reales. De acuerdo, dijo. Puedo hacerlo. Quiero hacerlo. Asentí. No era una promesa de perfección. Era un compromiso con el intento. Durante las semanas siguientes, nada se arregló por arte de magia. Nora seguía teniendo noches en las que despertaba sudando, con la respiración descompuesta, los ojos abiertos en la oscuridad. A veces se sentaba al borde de la cama y miraba la pared, atrapada en recuerdos que aún no sabía nombrar. Aprendí a no exigir explicaciones en esos momentos. Aprendí a preguntar en voz baja, ¿quieres hablar? ¿O quieres que solo esté aquí? Veces hablaba. A veces simplemente se recostaba contra mi pecho y dejaba que la abrazara mientras temblaba. Buscamos terapia, no porque fuera una solución ordenada, sino porque ninguno quería seguir improvisando frente al dolor. Nora odiaba. La primera sesión. Volvió a casa furiosa, diciendo que no servía para nada. Al día siguiente, admitió en voz pequeña que también había sido un alivio pronunciar ciertas palabras en voz alta. Yo también puse límites. No como castigo, sino como una forma de honrar que la confianza no es solo un sentimiento. Es una conducta elegida. No volveré a revisar tus cosas, le dije una noche y lo decía en serio. Y si empiezo a inventarme historias en la cabeza, te lo diré. Aunque sea feo, los ojos de Nora se llenaron, y yo no desapareceré sin decirte, ¿dónde estoy?, respondió. No porque me vigiles, sino porque no quiero que el secreto viva aquí. Owen, a su manera infantil, se convirtió en el centro moral de nuestra casa. Unos días después de visitar la tumba, entró en la cocina mientras Nora y yo lavábamos los platos. «Mamá», dijo serio, «¿vas a llorar en mi cumpleaños?». Nora se quedó quieta, con un plato en la mano. Luego se volvió. Se secó las manos y se agachó a su altura. «Puede que llore a veces», respondió con honestidad. «Pero no por ti. Y si lloro, no significa que hayas hecho algo mal». Owen asintió, procesando. «Está bien», dijo. Luego me miró. «¿Papá? ¿Sí, campeón? No inventes historias», dijo como si me recordara no olvidar la tarea. Se me cerró la garganta. Nora me miró con una chispa de tristeza divertida.
Lo intentaré. Respondí con la voz áspera. Gracias por recordármelo. Owen se encogió de hombros, como si fuera evidente. Las historias hacen que la gente se enoje, dijo. Las cosas reales son mejores. Se fue, dejándonos en la cocina con las manos húmedas y el corazón abierto. Esa noche, Nora me pidió que borráramos juntos los mensajes de voz. No porque no le importaran, sino porque no quería que se convirtieran en un santuario construido con culpa. Nos sentamos frente al ordenador. La carpeta estaba abierta. Los nombres de los archivos parecían inocentes, fechas y horas, hasta que sabías lo que guardaban. La mano de Nora flotó sobre el ratón. Temblaba. ¿Estás segura?, pregunté en voz baja. No, admitió. Pero no quiero seguir buscando el momento en que debí contestar. Quiero vivir en los momentos que sí tengo ahora. Cubrió su mano con la mía. Podemos conservar uno, propuse. Si quieres. No como castigo, solo como memoria. Nora miró la pantalla. Los ojos se le llenaron. No, susurró. Si guardo uno, los guardaré todos. Ese es mi problema. Hizo clic. El ordenador preguntó si estaba segura de que quería eliminar. Nora tragó saliva. Pulsó. Sí, los archivos desaparecieron. Se quedó mirando la carpeta vacía, con la respiración temblorosa. Luego se inclinó hacia mí y lloró. No era el llanto frenético de la crisis. Era el llanto profundo de soltar. La abracé. No intenté arreglar nada. Me quedé. Meses después, cuando volvió la fecha, el cuadrado del calendario en el refrigerador seguía en blanco. Pero el día se sentía distinto. Nora no preparó una maleta. No desapareció. No habló de recados. En el desayuno dijo: «Hoy iré al cementerio». Owen levantó la vista del cereal. «¿Puedo ir?», preguntó de inmediato. Nora sonrió. Una sonrisa verdadera, suave, que aún contenía tristeza, pero ya no estaba gobernada por ella. «Después de la escuela», respondió. «Si quieres». Owen asintió solemne. «Quiero». Nora me miró. «¿Y tú?». Tragué el nudo en la garganta. «Sí», dije. «Yo también». Fuimos juntos esa tarde abrigados. No llevamos flores. Nora dijo que no quería representar algo que no sentía. Owen llevó un dibujo que había hecho en clase. Una familia de figuras de palitos bajo un sol enorme. Insistió en que el sol era importante, frente a la tumba. Nora permaneció de pie en silencio. Esta vez no se derrumbó. No se castigó. Simplemente respiró y dijo unas pocas palabras, suaves y honestas. Owen colocó su dibujo junto a la piedra y dio un paso atrás, como si hubiera cumplido su parte. De regreso a casa, Owen preguntó: «¿Te sientes mejor?». Nora pensó largo rato antes de responder. «Me siento diferente», dijo. «No mejor como si se hubiera ido, mejor como... ya no estoy fingiendo que no está». Owen asintió, como si aquello tuviera sentido. Tal vez lo tenía. Esa noche, Numandí, la cocina, mientras Nora cocinaba y yo ponía la mesa, pasó junto a mí y rozó mi brazo. Un gesto pequeño, casual, íntimo. Un gesto que decía: «Estoy aquí». La observé, a esta mujer que creí conocer por completo y a la que había malinterpretado profundamente. Y me sentí humilde y agradecido. Porque lo más aterrador no era que hubiera tenido secretos. Lo más aterrador fue la rapidez con la que yo llené su silencio con mi propio miedo. Había estado tan dispuesto a creer en la traición, porque la traición ofrece villanos y víctimas claros, que olvidé algo más difícil, que la persona que amas puede estar sufriendo en silencio, no porque no te ame, sino porque no sabe cómo dejarte entrar. El amor no siempre se malinterpreta en gestos grandiosos. A veces se fractura en los pequeños huecos domésticos. Preguntas no formuladas,
frases tragadas, suposiciones levantadas para protegernos de la incertidumbre. Aquel día, meses atrás, Owen dijo, «Mamá siempre llora en el cumpleaños equivocado». Y yo lo escuché como una acusación contra Nora. Ahora lo escucho como una acusación contra el silencio. Puedes vivir con alguien años, conocer su risa y su forma de pedir café, y aún así perder su dolor si lo esconde bien, y tú no miras con atención. Y si no miras, tu mente inventará una historia de todos modos, porque los seres humanos detestamos los espacios vacíos. Ahora sé que en esos espacios vacíos viven las cosas reales. A veces el cumpleaños equivocado no es equivocado en absoluto. A veces es simplemente la fecha en que alguien aprendió a llorar a solas. Y a veces la sanación no comienza con gestos grandiosos, sino con una decisión sencilla, repetida una y otra vez. Preguntar, escuchar y quedarse. Incluso cuando la respuesta no es la historia que temías, sino la verdad que no sabías sostener hasta que la sostuviste en compañía.